Bueno amigos Dyers, soy Classic y espero con esta primera lección poder explicaros un poquitito, a ver si entendéis, por qué en corriente continua hablamos siempre de resistencia y sin embargo en corriente alterna ya tenemos que hablar de impedancia. ¿Y qué es la impedancia? ¿Y qué partes tiene la impedancia? ¿Y cómo podemos llegar a calcular la impedancia completa en un circuito? Para empezar a entender lo que es la impedancia, necesitamos identificar bien a qué nos referimos por resistencia en un circuito, ¿vale? Entonces os he puesto aquí un circuito muy simple de corriente continua, como veis una fuente, y una sola resistencia, una sola carga. Bien, sabemos que cuando cerramos el interruptor se establece una corriente determinada que podemos calcular por la ley de Ohm, ¿vale? Sería resistencia en corriente continua, sería el valor del voltaje dividido por el valor de la intensidad. Entonces, podemos definir como concepto que la resistencia sería la oposición que presenta al paso de la corriente, ¿vale? En cualquier circuito. Bien, entonces, ¿qué sucede? Claro, ya lo dijo Ohm, para una determinada tensión, cuando sube la resistencia, lo que sucede es que la intensidad baja. Lo que hace la resistencia es limitar la corriente, ¿vale? Lo que está haciendo la resistencia en realidad es una oposición a que los electrones circulen por el cable. Bueno, pues toda esta explicación solamente vale para corriente continua. En corriente alterna, por desgracia, la cosa cambia, se complica. Bien, en corriente alterna, a la oposición del paso de la corriente, no podemos llamarla resistencia, ¿vale? Vamos a llamarla de otra forma, la llamaremos impedancia. Esto, a ver si puedo subrayar, porque esto, impedancia. Esto es lo que representa en corriente alterna realmente la oposición total al paso de corriente. La resistencia solamente es una parte de la impedancia. Digamos que la impedancia incluye a la resistencia y algo más, que veremos después lo que es, ¿vale? Generalmente se representan por las letras Z para la impedancia y R para la resistencia, ¿vale? Entonces veremos que Z es igual a R y algo más. Bueno, para comenzar a entenderlo, yo creo que lo mejor es imaginarnos un circuito de corriente alterna, pero en el que no haya ninguna bobina ni ningún condensador, que es el caso más sencillo. En ese caso sí que podríamos decir que Z vale lo mismo que R. No hay bobinas ni hay condensadores. Entonces, el único efecto de oposición a la corriente que hay en ese circuito es el debido a las resistencias que haya. Y de alguna manera se comporta igual que un circuito de corriente continua. Pues no, no se comporta igual que un circuito de corriente continua. Vamos a ver por qué. Paso hoja y veréis. Aquí tengo un circuito de corriente alterna en el que solamente hay una resistencia, como veis, ¿verdad? Lo que pasa es que antes había aquí una fuente de corriente continua y ahora la he sustituido por una fuente de 230 voltios sinusoidal de 50 Hz. Vale. Al cerrar el interruptor se establece corriente. Este sería un circuito de corriente alterna. Vamos a analizar lo que pasa. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Mirad, si dibujamos en una gráfica el comportamiento de la tensión y de la intensidad en corriente continua, vemos que los valores son constantes, tanto de tensión como de intensidad. Y la resistencia sería el resultado de dividir el valor de V entre el valor de I. ¿Verdad? Que es la ley de Ohm. En alterna también hay una V y también hay una I, pero ya no son valores constantes, es un valor que crece, decrece, llega a un negativo, vuelve a crecer y decrece. Y en este caso, como solo hay resistencias en el circuito, la intensidad le sigue exactamente igual. Fijaros que pasa por cero en los mismos puntos. Crece, decrece, vuelve a crecer y la intensidad tiene un valor menor que la tensión. Aquí también podemos dividir tensión entre corriente, pero lo que vamos a dividir son ondas, no son valores constantes. ¿De acuerdo? Luego, no es exactamente lo mismo. Mirad, aquí, en corriente continua, V e I son valores constantes. Si dividimos uno entre otro, nos va a dar otro valor constante, que es la resistencia. Sin embargo, aquí lo que estamos dividiendo son ondas
o vectores, o fasores, mejor dicho. Son ondas cuyo valor varía en el tiempo. Lo que pasa es que varían a la vez, varían igual, y entonces se pueden dividir una entre otra. Pero sí tenemos algo común en los dos casos. Si dividimos la tensión entre la corriente, nos va a dar un valor, el que sea, al que podemos considerar que es oposición a la circulación de corriente. ¿Vale? Entonces, a eso lo llamamos impedancia en corriente alterna. Voy a parar este vídeo y continúo después.